Este video hace parte de los productos de apropiación social del conocimiento dentro del proyecto Evaluación de marcadores moleculares sanguíneos, polimorfismos y electroencefalográficos en víctimas del conflicto armado colombiano. Es un proyecto apoyado por MinCiencias y por la Universidad Autónoma de Manizales. Más de 300 campesinos llegaron al casco urbano buscando refugio. Tememos presentar el área Mi nombre es Luis Fernando Campo Trujillo, vengo de Apía Risaralda. Hace 14 años yo soy como víctima del conflicto armado. Digamos que todo estaba muy bien hasta que llegaron, allá se conformó un trío que siempre digo yo que es el conflicto. La guerrilla, que era la dominante en esa zona. Después llegaron los paramilitares y después llegó el ejército. Entonces ahí en ese trío queda uno metido. Me tocó por suerte que me la dedicaron los autodefensas. Me imagino que porque debía ser líder o porque le decía a la gente que era lo que debía hacer, no dejarse matonear, cómo debíamos cambiar la vida. Y yo creo que esa fue la causa de que me hicieron salir desplazado hace 14 años. Bueno, mi nombre es Johnny García, yo soy médico, trabajo en la Universidad Autónoma de Manizales, específicamente en el laboratorio de neurofisiología de la universidad. En la universidad llevo 6 años trabajando tanto en investigación como en docencia. Bueno, Kelly Cardona es una ingeniera biomédica. Ella hizo una maestría en biología, en bioinformática y biología computacional y después se vinculó al laboratorio de neurofisiología, donde ha estado trabajando con nosotros también en los últimos años, específicamente asesorando los proyectos relacionados con aspectos bioinformáticos. Este proyecto de investigación busca principalmente identificar algunas marcas que quedan a nivel biológico y en la salud de las personas que han sido víctimas de conflicto armado en Colombia. La iniciativa del proyecto surgió de mi compañero Johnny García, con quien alguna vez conversando, tomándonos un café, me comentaba su inquietud frente a conocer qué pasaba en el organismo de las personas una vez enfrentaban situaciones de estrés como las que han protagonizado las víctimas de conflicto armado en Colombia. Luego de algunas discusiones planteamos entonces más o menos la estructura del proyecto y de ahí, en colaboración con otros investigadores del Grupo Neuroaprendizaje, se ajustó mucho más la propuesta de investigación y nos presentamos algunas convocatorias del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Bueno, este proyecto inició hace 2 años y medio ya. Inició a raíz de una convocatoria que publicó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y la convocatoria básicamente buscaba que se intentaran solucionar problemas relacionados con la paz. En ese momento estaba un poco reciente la firma de los acuerdos de paz, por lo tanto intentamos desde el laboratorio buscar
proyectos que se pudieran acomodar a esta convocatoria. Entonces, también el proyecto surgió porque en realidad hay un problema enorme en términos de la alta frecuencia que hay dentro de las víctimas del conflicto de patologías mentales, patologías como trastornos de ansiedad, como trastornos del estado de ánimo, y dentro de esas patologías una específicamente que es el trastorno por estrés postraumático. El proyecto busca específicamente relacionar el trastorno de estrés postraumático a cambios. Esos cambios se pueden presentar dentro de su sangre, entonces a los cambios en algunas moléculas que pueden haber dentro de la sangre, o también a cambios específicamente genéticos que también se pueden presentar. Después una prueba que es muy difícil porque los psicólogos siempre quieren llegar muy adentro del alma de nosotros. Entonces fue dura porque lo ponían a uno como a tener recuerdos que no le gusta a uno mucho tenerlos, o que los tiene en el olvido. Bueno, el proyecto cuenta con varias fases. Hay una primera fase en la que buscamos hacer una caracterización del estado psicológico de los sujetos de investigación. En esa fase se aplican algunas pruebas clínicas específicas, pruebas para hacer detección de un posible trastorno de estrés postraumático, para hacer detección de posibles trastornos de ansiedad, o en general o para hacer detección específicamente de algún trastorno depresivo. Estas pruebas permiten entonces hacer una caracterización sociodemográfica y una caracterización clínica de los sujetos de investigación. La prueba más miedosa, lógicamente, es la de sangre, ¿sí? Que curiosamente, pues, me citaron aquí a 1 hora y yo vine muy desayunadito, muy juicioso, y resulta que era en ayuna, entonces me tocó, como el que no quiere una taza le dan 2, entonces me tocó volver a sufrir lo del pinchazo. Y ese sí un resultado. La siguiente fase tiene que ver con una caracterización biológica, y en ese caso llevamos al sujeto de investigación a un laboratorio de biología molecular donde hacemos extracción de sangre. Esa sangre luego sufre un procesamiento para, a partir de allí, medir algunas moléculas específicamente dentro de la sangre y además hacer extracción del ADN. El ADN posteriormente es analizado de nuevo, secuenciado, para ya hacer algunos análisis específicamente de orden bioinformático. Mis funciones dentro del proyecto comprenden, entre otras, el análisis de los datos que derivan de las pruebas genéticas que se le realizan a los sujetos de investigación. Una de las cosas que queremos ver es cómo la violencia y las situaciones de estrés a las que se han visto sometidas las víctimas de conflicto armado han modificado de alguna manera la forma en que su genética se comporta, y eso conlleva a que hayan cambios en el comportamiento, la salud y las condiciones de vida de estas personas. Y ya toda la fase neurológica, que fue muy interesante para mí, pues como neófito de esto, es poder ver cómo el cerebro sí, cómo se mueve o cómo se comporta con diferentes imágenes que nos presentaban, cómo reaccionábamos, ¿no? Entonces fue muy interesante ver que uno cree que viendo una imagen, uno cree que no reacciona y resulta que uno neurológicamente reacciona muy diferente. Y fue muy interesante esa prueba. Posteriormente, la otra fase del proyecto tiene que ver con una caracterización electroencefalográfica. Allí lo que hacemos es específicamente conectar cada sujeto de investigación a un equipo. Ese equipo es un electroencefalógrafo, y gracias a esto podemos registrar la actividad eléctrica cerebral de los sujetos de investigación. Esa actividad eléctrica cerebral la intentamos registrar en reposo, y también la registramos presentando algunos estímulos que ellos van a ver que puedan generar alguna respuesta emocional. Nosotros después intentamos analizar esos registros electroencefalográficos para intentar detectar entonces cambios en su actividad eléctrica cerebral en estado de reposo, y también intentamos detectar esos cambios ante la presentación de esos estímulos emocionales para ver finalmente
cómo puede variar la respuesta emocional de una persona que ha sido víctima del conflicto armado colombiano. El proyecto también contaba con el apoyo de MinCiencias para que 2 jóvenes investigadores pudiesen viajar a Estados Unidos y allí se pudiesen formar en otras técnicas relacionadas con la investigación. Esos 2 jóvenes fueron Carol y Reinaldo. Ellos 2 viajaron a Estados Unidos, estuvieron en Purdue, hicieron una pasantía específicamente intentando estudiar o aprender nuevas técnicas de biología molecular. Gracias a esas técnicas aprendieron algunos aspectos fundamentales que nos van a servir a nosotros para una siguiente fase del proyecto. La siguiente fase del proyecto tiene que ver precisamente con hacer análisis moleculares y bioinformáticos mucho más profundos, y esos análisis los vamos a hacer también en parte gracias a la formación que ellos obtuvieron en Estados Unidos. Dentro del proyecto también, como lo mencionaba, se buscaba hacer una intervención social para tratar de llevar los resultados a la población que fue objeto de estudio, y dentro de esa intervención nosotros entonces creamos algunos talleres que se han llamado talleres co-creativos. ¿Qué permiten los talleres co-creativos? Permiten tener a varias personas con conocimientos diversos, nos permite tener a la población específicamente que estudiamos, y de allí podemos sacar información valiosa para posteriormente hacer intervenciones. Entonces nosotros hicimos específicamente 2 talleres co-creativos que nos permitieron extraer información muy importante, conocer aspectos fundamentales dentro del procesamiento emocional y dentro del procesamiento en general social de las víctimas del conflicto, para a partir de esto poder sacar otras estrategias con las cuales pudiésemos hacer divulgación de la información y también intervención específicamente de la población. Nosotros, el primero que nos hicieron fue como por grupos que uno escogía y nos iban presentando diferentes aspectos que no me acuerdo muy exactamente, pero si era dibujar o por intermedio de periódicos o de cortes de revista, según el tema ir poniéndolo como en cartelera y empezar a hacer entre todos como una especie de análisis de nuestra vida, ¿no? Fue muy interesante porque más que el taller en sí, de lo que hacíamos era ver cómo todas las personas iban interactuando y nos íbamos metiendo en el tema interesante de ver cuál era el efecto del conflicto armado en nuestras mentes. Entonces esa fue la parte interesante. Sí, aquí me llamaron, ya ve, esta es la 3ª vez que vengo, muy bonita la atención, les agradezco mucho porque nos han atendido muy bien y hemos pasado, al principio tuvimos cosas muy duras, muy amargas, pero hoy en día pues no olvidamos, que no se olvida, pero hemos salido adelante. Sí, ha sido una experiencia muy bonita porque se puede uno desenvolver como tal, contar lo que nos ha pasado, tenemos quien nos escuche y qué más, nos han brindado mucho apoyo en esto de psicología. Espero de que mi familia se encuentre bien psicológicamente, porque la verdad los traumas que uno como que fue los que vivió, porque mis hijos están apenas creciendo, pero yo que fui el que viví el conflicto armado en carne propia, ha sido muy difícil de enseñarles a ellos como una buena relación de convivencia. Ahora que he estado aquí dentro del proyecto he aprendido eso, ¿sí me entiende? Que uno va aprendiendo y que va formándose uno a ser una persona más grande. Dentro del proyecto de investigación nosotros teníamos como objetivos planteados desde el inicio generar algunas estrategias de divulgación para intentar llevar los resultados del proceso investigativo a la población específicamente estudiada. Estos productos permitían difundir los resultados tanto en la población que fue objeto de estudio como en la población general.
Por eso se planteó entonces la creación de 2 cartillas, por un lado en forma de manuales, una cartilla dirigida a los sobrevivientes del conflicto armado, otra cartilla dirigida a la población general, no especializada. La cartilla hacia los sobrevivientes del conflicto armado buscaba esencialmente la creación de una guía de manejo general de algunos síntomas de ansiedad y depresión, y la otra cartilla buscaba específicamente la creación de una guía con primeros auxilios psicológicos también para la población general y para intentar dar a conocer mejor qué hacer en caso de una urgencia psicológica. Eso por un lado. También por otro lado nosotros planteamos la creación de una página web. Esta página web se creó con 2 propósitos. Por un lado, para que la población general pueda conocer el proyecto, pero también por otro lado para que podamos dar a conocer el proyecto a la población científica y poder crear de esa manera nuevas redes de investigación con el proyecto como base. Y también dentro de los productos de apropiación social del conocimiento, finalmente planteamos la creación de un producto radiofónico en forma de podcast dirigido también a toda la población con el fin de intentar divulgar los resultados e intentar dar a conocer la problemática esencial de la población víctima del conflicto armado. Ver cómo ya mirábamos nosotros la vida de nosotros ya luego de varios años, cómo se comporta la persona, cuáles son sus sueños, cómo los ve, cómo los pinta, y siempre recalcar la buena onda, o por decirlo de alguna forma, cómo las personas se involucran, se meten y empiezan a tener anécdotas muy simpáticas, anécdotas que le sirven a uno muchas veces el sufrimiento de las mismas personas, porque también en esto hay sufrimiento. Entonces ver todo el sufrimiento, la alegría, esa fue la parte más interesante. Y lo otro ya era la parte técnica, cómo los profesionales nos iban diciendo qué era lo que querían que nosotros hiciéramos y cuál era el resultado que espero ver el final de todo este proceso. Concluyendo esa parte, nosotros tenemos una población víctima que cuenta por más de 8 millones que se cuenta por más de 8 millones en este momento. Entre el 1.3 al 3% de la población colombiana está sufriendo trastorno de estrés postraumático, pero nosotros hemos encontrado dentro del proyecto que la población víctima del conflicto armado tiene una frecuencia muchísimo más elevada, que son personas que tienen una alta frecuencia de trastornos del estado de ánimo, de trastornos de ansiedad y por supuesto una frecuencia muy alta de trastorno de estrés postraumático. Eso lo hemos encontrado en la parte inicial del proyecto. También hemos encontrado dentro de esa fase inicial la aparición de algunos marcadores inflamatorios como la presencia de hormonas elevadas como el cortisol, como la presencia de algunas moléculas específicamente como la proteína C reactiva, que son marcadores específicamente de trastornos inflamatorios dentro del organismo. Y digamos que eso está un poco relacionado con lo que los hallazgos generales en otras publicaciones que tienen que ver con la observación de un aumento en la respuesta inflamatoria en las personas que tienen algunas patologías psiquiátricas como algunos trastornos de ansiedad o algunos trastornos del estado de ánimo. Entonces los resultados que hemos encontrado hasta ahora se relacionan bastante bien también con otros resultados que se han encontrado en otras investigaciones, y hasta ahora el reflejo de nuestra investigación es específicamente que tenemos una población víctima del conflicto con múltiples problemas de origen mental que no conocemos adecuadamente y que queremos entonces seguir caracterizando tanto desde el punto de vista emocional como desde el punto de vista físico, para intentar buscar otros marcadores, otras huellas de las patologías que puedan tener y así poder intentar contribuir en un futuro a la creación de nuevas terapias, de nuevas intervenciones que estarían enmarcadas dentro de lo que se conoce en este momento como las terapias en psiquiatría de próxima generación. Lo primero que es lo fundamental es ver con certeza del que el conflicto armado sí le da a usted duro. O sea, psicológicamente le da duro a usted, en el sentido de
de que uno cree que eso pasa y no pasa nada. Resulta que a uno le queda muy grabado todas esas facetas que uno cree que con el tiempo se van dilatando, se van perdiendo, y resulta que con cualquier cosita, cualquier recuerdo, usted le queda grabado eso en el corazón. Entonces, ver todo este proceso es muy interesante para que la gente misma desplazada se dé cuenta que tiene un problema psicológico, que debe ser, que no le dé miedo decir que va a ir a un psicólogo, o que no le dé miedo decir que tiene problemas de ansiedad o qué sé yo. Entonces esa es la parte más interesante, que nosotros nos dimos cuenta de que eso sí nos afectó, de que todo este tema del conflicto no solamente queda reflejado en nuestra vida, sino que también hay esperanza de cómo se puede solucionar esa misma problemática que le creó el desplazamiento.